Vamos a invitarlo a pasar. Mi doc, Doctorcito doctor Oriol, por favor. ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien. Mi doc? Pase Por usted. favor, el gusto es mío. Pase usted. Está en su programa, Y, en su casa. y que, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar con tu auditorio Sí. sobre las alergias en el embarazo y el asma bronquial en el embarazo. Wow. Muy bueno. Ambas se combinan y por eso vamos a tocar este tema. Y vamos a empezar diciendo que hay una serie de cambios que son fisiológicos en la piel de la mujer durante el embarazo, que esos no forman parte de ninguna alergia. Y es cuando se hiperpigmenta la línea alba, el cloasma que sale en la cara, hipertricosis puede haber durante, o sea, más vellito durante el embarazo, todo esto es producto de las hormonas, el complejo areola-pezón se pone más oscuro. Todo esto es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque los estrógenos producen o hacen que se produzca más melanina por parte de los melanocitos, y entonces esta es la razón por la que se oscurecen algunas mujeres, no en todas, algunas partes de la piel. Y esto no tiene que ver nada con alergia ni con ni con nada. Bien, entrando en el tema como tal de las alergias, vamos a decir que alrededor, que es una cifra importante, del 20% de las mujeres van a sufrir algún tipo de alergia en el embarazo. Ahora bien, de este 20%, la mitad, el 50%, se va a empeorar durante el embarazo, las que son alérgicas ya, y hay otro 10% que van a tener cierta mejoría durante el embarazo. ¿Qué quiere decir esto y por qué es esta estadística? Porque hay que decir al aire que el embarazo no influye ni empeora, ni mejora, ni tiene que ver nada, porque es muy equitativa esta cifra, las alergias. O sea, el hecho de que se inmunodeprima a la mujer durante el embarazo no quiere decir que repercuta sobre las alergias que ella pueda padecer. Si ella padece de alergia, tiene, por supuesto, más propensión. Entonces, ¿en qué línea nosotros tenemos que trabajar en base a las alergias? Hay que quitar los factores alergénicos. Y vamos a hablar del primero, el hábito de fumar. Claro. Está demostrado que 23,4% de las mujeres embarazadas fuman en el planeta. Wow. Y siguen fumando durante el embarazo. Ay, qué cosa. Lo cual es lamentable, porque este es el primer factor alergénico y el primer factor también de riesgo para el asma bronquial, para quienes la padecen. Entonces, hay que evitar el hábito de fumar, hay que tratar de quitar el polen y todo lo que tenga que ver con las flores y el ambiente, de forma tal que de no exponernos y en la casa quitar todos los factores alergénicos. Lamentablemente hay pacientes alérgicas que tienen que renunciar a los animales de sangre caliente. Son virales, son las porque es que favorecen los cuadros alérgicos. Hay que hablar también, por supuesto, de cambiar las sábanas y las fundas, y hacerlo, ya las hay hipoalergénicas, para evitar, por supuesto, la exposición a los ácaros, que son los que pueden desencadenar un cuadro alérgico, y sobre todo no barrer, no sacudir, sino con paño húmedo tratar de limpiar toda la superficie para evitar que el polvo pueda pues influir. Se queda, ahora sí que en medio, lo levantas y ahí se queda. Claro. Entonces, estos son un grupo de factores que nosotros tenemos que saber. Hay que decir también al aire que existe la rinitis alérgica, que la van a padecer el 10% de las pacientes embarazadas, y está la rinitis no alérgica. Ahora bien, hablando de los cuadros alérgicos, incluyendo el rash cutáneo y las dermatosis del embarazo, lo que sí y lo más importante que vamos a decir al aire es que no hay por qué sufrirlo. No nos gusta hablar de nombres de productos, ni hablar de medicamentos, ni de marcas de medicamentos, nunca lo hacemos al aire, pero sí decirle que hay un grupo de antihistamínicos que se pueden utilizar, que está demostrado que no le hacen daño a la madre, no le hacen daño al bebé, no tienen que ver nada con el crecimiento, ni con el desarrollo del embrión y el feto, y entonces se pueden utilizar. O sea, no hay por qué sufrir un cuadro alérgico en el embarazo, si no, no tenemos por qué exponernos, porque hay medicamentos para tratarlo. Igual se pueden usar un grupo de esteroides sin ningún peligro, incluyendo los tópicos. Ahora bien, lo único que también tenemos que decir al aire, que no se pueden automedicar, como siempre insistimos,
su obstetra se va a encargar de decirle cuál es el antihistamínico, porque no todos funcionan y no todos sirven en el embarazo, cuál es el antihistamínico que usted puede tomar, qué crema usted puede utilizar y cómo usted va a controlar tanto su síndrome alérgico como cualquier dermatosis que pueda sufrir durante el embarazo. Hablando de asma, cruzando al asma, vamos a decir que este cuadro lo va a padecer entre el 1 y el 4% de las embarazadas, que es un cuadro donde hay un broncoespasmo que puede perjudicar severamente al producto de la concepción. ¿Por qué? Porque ya hay mujeres que se niegan a tomar o adquirir o inhalar lo que indicamos en el embarazo, Sí. y esto lo que hace es empeorar el cuadro. Claro. Puede venir un crecimiento intrauterino retardado, puede venir un desprendimiento prematuro de placenta, puede venir todas las complicaciones propias del embarazo. ¿Por qué? Porque si la mujer está en un cuadro asmático, agudo o crónico, disminuye la oxigenación al producto de la concepción. Entonces eso está bien claro, sin oxígeno no se puede vivir. Claro. Entonces, lo mismo que dijimos para los cuadros alérgicos, hay que aplicarlo en los cuadros asmáticos. Porque el asma no deja de ser más que una reacción alérgica de tipo respiratoria, porque los broncoespasmos son respuesta a alergeno. Entonces, todas las medidas que dijimos para la alergia son aplicables para las asmáticas, pero hay que insistir mucho en no fumar en el embarazo. Claro, no, sobre no, todo no, las asmáticas. peligroso. Nadie debe fumar, Y por el pero las bebé. asmáticas mucho menos. Y lo otro, todos los productos que el médico le indique, no tenga miedo, que están demostrados Por que no algo, hacen daño claro, en el embarazo. por algo Pero que además está voy a hablando. decir algo más. Algunos productos que sirven para el asma sirven también para la amenaza de parto pretérmino, para la amenaza de aborto, para la amenaza de parto inmaduro. Entonces, lejos de perjudicar, va a beneficiar. Además de desbloquear las vías aéreas, además de que usted reciba el oxígeno de la manera más adecuada y expele su CO2, estos productos van a evitar que usted tenga un parto inmaduro, un parto pretérmino, porque tienen como efecto secundario esto también. Entonces, esto hay que decirlo al aire. ¿Por qué? Porque las pacientes no pueden negarse a hacer el tratamiento, tanto cuando están en fases agudas como en fase crónica. Y lo otro, si usted tiene una fase aguda, una crisis asmática, inmediatamente vaya a su médico. ¿Por qué? Porque hay que hidratar, hay que liberar esas vías aéreas y hay que dar un tratamiento que a veces incluye esteroides, y los esteroides Te ayuda. no están contraindicados tampoco, hay que decirlo al aire, en el embarazo. Entonces, todo este grupo de medidas que hay que tomarla por parte de un profesional, no lo puede hacer usted en la casa. No, no. Tiene que hacerlo con una respuesta inmediata. Entonces, si hacemos esto, pues podemos decir con toda seguridad que se van a evitar muchos problemas alérgicos y vamos a evitar que los cuadros de asma puedan comprometer tanto la vida de la madre como la del bebé. Claro, y sobre todo aquí en Cancún, que bueno, es donde más alergias hay, virales. Y bueno, tengo entendido, doctor Oriol, no me vas a dejar mentir, o bueno, no sé, más bien, aclárame el punto, que si tú no controlas las alergias virales, después se te desata la bronquitis o el asma. La bronquitis y el asma tienen que ver con la alergia. Para el asma, tú tienes que tener un factor predisponente. Ajá. Si tú tienes un familiar, por ejemplo, si tú eres asmática, tus hijos tienen la probabilidad de ser asmática. Si ambos Hereda. padres son asmáticos, el hijo indiscutiblemente Lo hereda. va a ser asmático. Ok. Y en el caso de las alergias, si ambos padres son alérgicos, sin lugar a duda, la descendencia va a ser alérgica. La va a heredar el la va a bebé. heredar. Y es uno de los factores predisponentes Así al es. asma y a las alergias. Lo único que hay que decir que los factores desencadenantes de las alergias no tienen que ser precisamente virales. Ok. Sí tiene que ver la estación del año y Ajá. tiene que ver, por ejemplo, las condiciones atmosféricas, y entonces que sí pueden desencadenar un cuadro alérgico, una rinitis como tal, y sí los cuadros virales pueden desencadenarlo, pero no todas las alergias tienen No que ver todas. con virus. Y entonces estos cuadros, por supuesto, y ya hablamos en programas anteriores la importancia de que te vacunes con el H1N1, entonces con la gripe estacional, Claro. esto es importantísimo en el embarazo,
para evitar precisamente las afecciones alérgicas que tienen que ver con el embarazo. Que empeore. Wow, mi doc, como siempre, Ay, sí. hay una cantidad de información buenísima que nos Muy, vienes a dar. muy buena, El de tiempo verdad. se nos va a Claro, devorar contigo, estamos así en la que tele. tendremos que hablar otra vez de Nos todas estas encanta, cosas. porque siempre vienes. Fíjate que hay cosas que quedaron en el aire, como la cuestión de los aires acondicionados, lo que pueden Sí, generar todo eso, aire pero igual y luego lo acondicionado, platicamos. Claro. Ahorita nos vamos a un corte comercial. Usted no le cambie, está en su programa Super Manzana 21. Volvemos.